En la primavera del 481 a.C., tras años de minuciosos preparativos, Jerjes dio la orden de avanzar. Los persas creían que finalmente había llegado la hora de vengar la afrenta de Maratón y de someter a Grecia de una vez por todas. Tropas de todo el imperio se habían reunido en Capadocia y Jerjes llegó allí desde Susa acompañado por las unidades de su guardia. Al contar así con la totalidad de las fuerzas que se usarían en la invasión, el emperador encabezó el avance del ejército hasta Sardes. Desde Sardes, Jerjes envió embajadores a las ciudades de Grecia solicitando la entrega de presentes de tierra y agua. Si una ciudad aceptaba entregar estos presentes, eso significaba que aceptaba someterse voluntariamente a la autoridad del imperio. A diferencia de lo que había sucedido casi 10 años antes, esta vez los persas no enviaron embajadores ni a Atenas ni a Esparta. Quedaba claro que estaban decididos a someter a estas dos ciudades por la fuerza. La inminencia del ataque forzó a las ciudades griegas a dejar de lado sus problemas internos para intentar organizar una defensa. Durante el otoño del 481 a.C., poco después de que Jerjes se instalara en Sardes, se celebró por iniciativa de Esparta una reunión de emergencia de la Liga Helénica en la ciudad de Corinto para discutir una estrategia común. Todas las ciudades que podían considerarse griegas fueron invitadas. Era la primera vez que se organizaba una reunión de este tipo con una convocatoria tan amplia. Sin embargo, solo asistieron delegados de unas 30 ciudades. El ambiente general en Grecia era de pesimismo e imperaba una atmósfera de sálvese quien pueda. Muchas ciudades griegas podían imaginarse sin demasiado problema vivir bajo el dominio persa. Sabían por los jonios que el imperio era relativamente tolerante con la autonomía local siempre y cuando las ciudades cumplieran con el pago de impuestos y con el envío de tropas para el ejército cuando éstas eran requeridas. A pesar de la escasa asistencia a la reunión, la Liga adoptó algunas medidas que serían de gran importancia, como una tregua inmediata en todos los conflictos entre ciudades griegas, lo que significó un cese de hostilidades entre Atenas y Egina. Además, se enviaron embajadores a las ciudades que no habían participado de la reunión para instarlas a unirse a la lucha común, y se decretó que, si los griegos triunfaban, venderían como esclavos a los habitantes de aquellas ciudades que hubieran colaborado con el invasor y entregarían el 10% de lo así obtenido al templo de Apolo en Delfos. Otro logro de gran importancia de la reunión fue el establecimiento de una estructura de mando militar común. La organización sería básica y enfrentaría constantes problemas de implementación, pero tendría una importancia crucial en el próximo conflicto. Era claro que la resistencia dependería, por un lado, de las fuerzas terrestres de Esparta y sus aliados del Peloponeso, y por otro, de la nueva flota ateniense. Hubo consenso en que Esparta debía tener el comando en tierra, pero la idea de que Atenas lo hiciera en el mar fue muy resistida. Los delegados atenienses actuaron entonces con diplomacia y aceptaron ceder el comando naval a Esparta. El hecho de que la Liga Helénica hubiera logrado conformar un mando militar centralizado le representaría una gran ventaja en comparación con lo que le había sucedido a la Liga Jonia en su revuelta contra el imperio algo más de 10 años antes. Los jonios no habían conformado un mando militar centralizado, sino que habían tomado todas las decisiones por el voto de todas las ciudades que componían la liga, y esto había dado lugar a demoras y retrasos que habían afectado sus éxitos en campaña. Los griegos habían aprendido la lección y esta vez contarían con una estructura militar más eficiente. Los integrantes de la liga también se decidieron a enviar espías a Asia Menor para tener información más precisa sobre las fuerzas con las que Jerjes llevaría adelante la invasión. Finalmente, el Congreso acordó volver a reunirse en la primavera del año siguiente, el 480 a.C.,
para revisar la inteligencia reunida sobre las fuerzas del enemigo y acordar las medidas militares para la defensa común. Los espías enviados por los griegos hacia Sardes llevaron adelante su misión sin demasiada habilidad, ya que fueron apresados y condenados a muerte por los persas. Sin embargo, al enterarse del hecho, Jerjes ordenó que fueran perdonados y los hizo pasear por el gigantesco campamento para que pudieran observar en detalle el enorme contingente que los persas estaban reuniendo. El emperador aprovechó la captura de los espías para montar una campaña de guerra psicológica. Quería convencer a los griegos de que sus fuerzas eran invencibles para quebrar su confianza e inclinar a más ciudades a entregarse voluntariamente. Desde Sardes, Jerjes marchó en marzo del 480 a.C. al frente de su numeroso ejército hasta la ciudad de Abidos en la costa del Helesponto, ya que allí se encontraba un punto especialmente angosto del estrecho que separa a Asia de Europa. Por esa razón, los persas habían elegido ese lugar para la construcción de los puentes que usarían las tropas para cruzar a Europa. Los ingenieros fenicios y egipcios habían cumplido con el encargo del emperador y los puentes de naves ya estaban listos para que las tropas los usaran. Sin embargo, antes de que pudieran hacerlo, una violenta tormenta azotó la región y los puentes fueron completamente destruidos por las embravecidas olas. La furia de Jerjes ante este inconveniente fue tal que, según Heródoto, no solo hizo ejecutar a los ingenieros responsables de la construcción, sino que también quiso castigar al mar por su atrevimiento. Para ello, hizo arrojar cadenas al estrecho y envió a sus sirvientes para que introdujeran hierros calientes en el agua e incluso los instruyó para que dieran 300 azotes al mar. Inmediatamente se inició la construcción de un nuevo par de puentes, cuyo diseño fue ahora confiado a un ingeniero griego, Mandrócles, que logró superar el desafío en poco tiempo. Los nuevos puentes se construyeron uniendo cientos de barcos de la flota persa. Se utilizaron 360 para el puente del noreste y 314 para el del suroeste. Los barcos fueron fijados en su posición mediante pesadas anclas. Además, se los ató entre sí con poderosas sogas. Sobre las sogas se colocaron a su vez los tablones. La superficie así obtenida fue cubierta con ramas y tierra, probablemente para que los animales se animaran a caminar sobre ella. Por último, se levantó un parapeto a ambos lados de los tablones para evitar que las bestias cayeran o entraran en pánico al ver el agua. En 3 puntos de cada uno de los 2 puentes había secciones removibles para permitir el paso de los barcos mercantes que transitaban la zona. Las tropas combatientes pasaron por el puente del norte, más cercano al Mar Negro, mientras que el del sur se reservó para el cruce de los animales de carga y el personal de apoyo. El ejército necesitó 7 días para completar el cruce. Sin duda, si el traslado se hubiera llevado a cabo transportando a hombres y animales con barcos, habría insumido una cantidad de tiempo mucho mayor. Tras cruzar el Helesponto, el ejército avanzó por Tracia mientras la flota navegaba por la costa. El primer punto de reunión era el fuerte persa de Dorisco, que contaba con una disponibilidad ilimitada de agua y pastos. Era además el sitio donde los persas habían establecido su primer gran depósito de alimentos. Para el 22 de mayo, ya la totalidad de las fuerzas persas se habían concentrado allí, aumentadas por la incorporación de voluntarios tracios y griegos que se habían unido al ejército durante su último trayecto. Los barcos de la flota fueron sacados del agua para ser reparados y calafateados. Heródoto reporta que Jerjes ordenó que sus fuerzas terrestres y navales fueran contadas allí. Uno de los problemas más complejos de la historia de la Segunda Guerra Médica es determinar la composición real y el tamaño de las fuerzas con las que Jerjes invadió Grecia.
El problema es que Heródoto, nuestra principal fuente, nos proporciona cifras que son simplemente imposibles. El historiador griego afirma que el ejército persa se componía de 1.700.000 soldados de infantería, 80.000 de caballería, 20.000 carros y camellos y por último 300.000 tracios y griegos que fueron reclutados una vez que el ejército ya había emprendido la marcha final desde Asia Menor a Europa. Generaciones de historiadores se han ocupado, con diferentes métodos, de tratar de hacer sentido de estas cifras para llegar a una estimación más probable. A pesar de que no se ha llegado a un consenso general en la materia, las estimaciones más plausibles llegan por diversos métodos, como el análisis de las capacidades logísticas del territorio o de la estructura del comando persa, a una cifra unas 10 veces menor que la de Heródoto. El ejército invasor estaba entonces probablemente compuesto de la siguiente manera: 170.000 infantes, 8.000 soldados de caballería, 2.000 carros y camellos, 30.000 tracios y griegos. Esto da un total de 210.000 hombres. Los números de Heródoto sobre la flota parecen más confiables. El historiador ubica el total inicial de naves en 1.207, que luego fue disminuyendo por derrotas y tormentas. Una vez que finalizó el conteo de las tropas, según Heródoto, Jerjes mandó a llamar al ex rey espartano Demarato, que formaba parte del grupo de cortesanos que lo acompañaba en la empresa. Cuando se presentó ante él, Jerjes le preguntó si, como heleno, creía que los griegos se atreverían a enfrentarlo en batalla a pesar de ser superados tanto en número. Demarato preguntó entonces al rey si quería una respuesta verdadera o una que lo complaciera. Al decirle el emperador que la verdad lo complacería, Demarato le respondió: en Grecia la pobreza es endémica, pero la excelencia es algo que se adquiere a través de la inteligencia y la fuerza de una ley severa. Es a través del ejercicio de esta excelencia que Grecia evita tanto la pobreza como el despotismo. Y añadió que, por más que todos los restantes griegos llegaran a aceptar su autoridad, los espartanos siempre pelearían contra él sin importar cuánto fueran superados en número. Jerjes se mostró incrédulo. No podía aceptar la idea de que hombres libres, sin estar dirigidos por una autoridad como la suya, se comportaran de esa manera. Además, si los espartanos fueran así, el propio Demarato debería poder enfrentarse a 10 o 20 hombres él solo. Demarato respondió a estas observaciones del emperador que los espartanos no eran individualmente más fuertes o valientes que cualquier otro hombre, pero que en grupo eran los mejores guerreros de la tierra, y añadió: son libres, pero no del todo. La ley es su amo, a quien temen mucho más que tus hombres a ti. Según Heródoto, Jerjes no se ofendió por esta respuesta de Demarato, pero tampoco la tomó demasiado en serio. Esta anécdota de la conversación entre Jerjes y Demarato es probablemente ficticia. Se trata de un acontecimiento entonces que no ocurrió en realidad. Sin embargo, la anécdota no deja de ser interesante porque refleja lo que los griegos creerían después de la Segunda Guerra Médica que habían sido las causas que habían hecho posible su victoria. Tras inspeccionar sus tropas y organizar la estructura de comando definitiva en la base de Dorisco, el ejército persa emprendió su avance hacia Grecia el 16 de junio. Las fuerzas persas marcharon en 3 columnas paralelas a la costa, mientras que la flota las seguía por el mar. Pero las naves debieron separarse de las tropas al llegar a la península calcídica. Las columnas continuaron su marcha por el interior hacia Terma, mientras la flota rodeaba las costas. Los barcos pudieron utilizar ahora el canal que los persas habían hecho cavar frente al monte Athos para evitar navegar por las peligrosas aguas
donde la flota de Mardonio había sido destruida por el viento 12 años antes. Las tropas se reunieron con la flota en Terna y desde allí entraron a Grecia utilizando diversos pasos montañosos. Eran los primeros días de agosto del 480 a.C. Volvamos ahora unos meses atrás para entender qué sucedía en Grecia mientras el ejército persa avanzaba. Cuando el Congreso de la Liga Helénica volvió a reunirse en abril del 480 a.C., la situación parecía todavía más alarmante que el año anterior. La información disponible indicaba que el ejército persa superaba ampliamente en número a las fuerzas que los estados griegos decididos a resistir podían reunir. Además, a pesar de los esfuerzos diplomáticos, no se logró ayuda efectiva de las ciudades que habían decidido permanecer neutrales, como Argos. Asimismo, a pesar de las promesas iniciales de Gelón de Siracusa, los griegos tampoco obtuvieron refuerzos de Sicilia. Jerjes había concertado con los cartagineses un avance sobre la isla y la amenaza forzaba a Gelón a mantener sus fuerzas en reserva para la defensa. Las ciudades de Creta también se negaron a enviar ayuda, alegando que un oráculo desfavorable se los impedía. Ante esta compleja situación, los integrantes de la Liga no estaban unidos respecto de qué estrategia adoptar para el próximo combate. Esparta y las demás ciudades del Peloponeso proponían fortificar el istmo de Corinto y concentrarse en su defensa, dejando a los persas ocupar los territorios al norte del mismo, ya que la geografía no permitía defenderlos con facilidad. Los atenienses, los tebanos y los representantes de otras ciudades del norte, por supuesto, se oponían a este plan, ya que implicaba que ellos debían simplemente entregar sus territorios al enemigo sin ofrecer resistencia. Los griegos no se ponían de acuerdo, pero sería la llegada de enviados desde Tesalia la que permitiría, al menos temporalmente, zanjar la cuestión. La principal familia gobernante de Tesalia, la de los Aleudai, había aceptado colaborar con los persas y esperaba la llegada de su ejército para asistirlo y orientarlo en su paso por la región. Sin embargo, no todos los habitantes de Tesalia estaban de acuerdo con esta política de colaboración. En efecto, existían también en Tesalia algunos grupos disidentes que estaban dispuestos a ofrecer resistencia si podían contar con apoyo de los restantes griegos. Esos grupos disidentes despacharon delegados al Congreso de la Liga Helénica para pedirle a sus integrantes que enviaran una fuerza expedicionaria que permitiera detener a los persas en los pasos montañosos de la frontera entre Tesalia y Macedonia. En respuesta a esta solicitud, los aliados despacharon a comienzos de mayo del 480 a.C. por mar un ejército de 10.000 hoplitas bajo el mando del espartano Evainetos, que desembarcó en el sur de Tesalia y marchó hacia el valle del río Peneo en Tempe, el principal paso hacia Tesalia desde la Baja Macedonia. Sin embargo, al llegar a su destino, los comandantes pudieron comprobar que los tesalios dispuestos a apoyarlos eran muchos menos de los que se les había hecho creer, y que los pasos accesibles para transitar desde Macedonia a Tesalia eran demasiados como para poder bloquearlos efectivamente a todos. Antes que arriesgarse a ser rodeados por los persas, los comandantes ordenaron entonces la retirada hacia el sur. Por suerte para los griegos, las fuerzas de Jerjes todavía se encontraban ocupadas a gran distancia cruzando el Helesponto. El fracaso de este primer plan de defensa llevaría a los griegos a organizar una segunda línea de resistencia más al sur en el paso de las Termópilas. Esto daría lugar a la célebre batalla del mismo nombre, sobre la que trataremos en la próxima clase. Ante el fracaso del plan para impedir el ingreso de los persas a Grecia, ninguna ciudad parecía tan directamente amenazada como Atenas. No podían caber dudas de que sería el primer blanco de ataque sobre el que los persas descargarían su ira.
En su desesperación, los atenienses consultaron al oráculo de Apolo en Delfos para obtener orientación divina sobre cómo debían proceder. La respuesta que recibieron los llenó de terror. La Pitia expulsó a los enviados atenienses del templo y les indicó que su única esperanza radicaba en abandonar Atenas y buscar una nueva patria en el fin del mundo. Los enviados atenienses no se atrevieron a regresar a casa con noticias tan devastadoras, por lo que se presentaron nuevamente en el templo como suplicantes y recibieron una segunda respuesta solo un poco menos desalentadora que la primera. La Pitia les dijo que solo el muro de madera que Zeus da a su Tritogenia, que era un epíteto de Atenea, permanecería entera para salvarla a ella y a sus hijos. La interpretación de las respuestas del oráculo generó un intenso debate en Atenas. Algunos creían que indicaban la necesidad de una migración en masa, mientras que los sectores aristocráticos y conservadores creían que el muro de madera se refería a uno que antiguamente rodeaba la Acrópolis, por lo que era una señal de que esa parte de la ciudad podría defenderse ante el ataque persa. Pero fue Temístocles quien presentó la interpretación más convincente. En su opinión, el muro de madera era una referencia del dios Apolo a la flota que los atenienses llevaban ya 2 años construyendo. La mayoría de los ciudadanos aceptaron su idea y se decidieron a permanecer y enfrentar a los persas en el mar. Poseemos lo que parece ser una copia del decreto aprobado por la asamblea ateniense a propuesta de Temístocles. Fue descubierta en Trecén en 1959. Su autenticidad es debatida, pero una mayoría de los investigadores tiende a aceptarla. El punto más polémico del plan de Temístocles era que, si bien no proponía una emigración, sí requería de una evacuación del Ática, que quedaría así a la merced de las tropas persas. El decreto indica que la asamblea aprobó un plan de contingencia para preparar esa evacuación, según el cual se enviaría a mujeres, niños y ancianos del Ática a Trecén y Salamina. Solo los tesoreros y sacerdotisas permanecerían en la Acrópolis, mientras todos los hombres en condiciones de combatir se sumarían a la flota. El decreto también incluía una amnistía generalizada para todos los exiliados que podían así regresar a Atenas para sumarse a la lucha. Los atenienses eran plenamente conscientes, como vemos, de que la contienda que se aproximaba sería una lucha a todo o nada en la que la misma supervivencia de su ciudad estaba en juego. Espero que esta clase les haya gustado. Si ha sido así, para no perderse ninguna más de las que vamos a subir aquí en el canal, por favor no dejen de suscribirse. Hasta luego y los veo en la próxima clase.